La definición de tecnología. Bueno, habiendo visto lo que es el conocimiento científico y su diferencia con el conocimiento técnico, podemos pasar ahora a definir lo que es la tecnología. Vimos que usualmente se confunde también muchas veces el significado de tecnología. Y esto, si uno hiciera la pregunta a un grupo en general, veríamos también que las respuestas serían algunas, por ejemplo, que confunden con la tecnología con aparatos. Algunos pueden avanzar a confundir tecnología con el software, con recetas. Esas confusiones en la argumentación muchas veces suponen una definición limitada de tecnología que surge de definiciones limitadas de conocimiento en general. Es decir, cuando hemos tratado la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento técnico, dijimos que teníamos que usar algunas clasificaciones de conocimiento, y eso lo vimos específicamente cuando veíamos la teoría evolutiva, una síntesis de la teoría evolutiva. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos tener algunos conceptos previos, sobre todo algunas clasificaciones de conocimiento, como para poder desarrollar alguna definición de tecnología que sea útil para lo que queremos hacer. Y por eso también tenemos las vistas previas de las teorías para tratar de encuadrar dentro de lo económico la definición de tecnología. En términos simples, puede acordarse que las sociedades humanas fueron desarrollándose en función de la acumulación del conocimiento. El sistema educativo hoy es el que, igualmente siempre, como sistema educativo, no solamente el formal que vemos ahora, sino desde sus orígenes, el sistema educativo, ya sea en el hogar, o en el trabajo o en la actividad para proveerse recursos, es el encargado, ese sistema, en cualquier sociedad, de crear ese conocimiento adecuado para poder desempeñar las tareas de cada uno de los individuos. En diversas ciencias se estudia el conocimiento a nivel social, también a nivel individual, es decir, están las teorías del conocimiento. Las ciencias de la educación, por ejemplo, tienen como tema central al conocimiento y al cómo se adquiere el conocimiento por parte de los individuos. Lo mismo ocurre en la sociología, en la antropología. Es pertinente entonces distinguir diferentes tipos de conocimiento, diversas clasificaciones que pueden ser útiles para comprender primero qué es el conocimiento, entendiéndolo desde el punto de vista más general posible y sabiendo que las sociedades desde sus orígenes tienen como un factor de desarrollo, de evolución, esa acumulación de conocimiento. Entonces, ya algo estuvimos iniciando en cuanto a clasificación, pero vamos a tratar de ir a hacer ahora algo más sistemático. Lo primero que podemos hacer es citar una clasificación tradicional de conocimiento que lo divide en conocimiento básico o puro y el conocimiento aplicado, que es usual como una clasificación de conocimiento científico y tecnológico. Esto está en el manual de Frascati, que es un manual que está en la web de la OCDE y también de Naciones Unidas. Esto se ha desarrollado para tratar de cuantificar las inversiones en distintos tipos de conocimiento en las naciones. Algo que va junto con las cuentas nacionales, y están tratando de medir esto porque las cuentas nacionales tradicionales no lo han hecho. El conocimiento básico puro, que se define en el manual de Frascati, es el que usualmente está definido en términos de leyes, de fenómenos naturales, y su verificación empírica por métodos de experimentos replicables. Luego, el conocimiento aplicado es el que se enfoca en transformaciones productivas particulares y puede no ser verificable por métodos científicos. Algo de esto ya lo habíamos mencionado en videos anteriores. Es decir, tenemos una primera clasificación que clasifica en ciencia y técnica. Esto es lo que venimos
hasta ahí hemos venido desarrollando. En primer lugar lo usamos para ver qué era una ciencia y en particular la economía, y ahora lo estamos tratando de ver, como dije, eso iba a ser útil para nuestra materia, para tratar de ver los diferentes conocimientos, para tratar de definir tecnología. Ya sabemos que el conocimiento científico y el técnico, el tecnológico, tiene su definición, y esto la podemos ubicar en el manual de Frascati. Esa clasificación, por ahora, no es tan útil para nosotros porque en la práctica no es fácil distinguir mucho el conocimiento básico y el aplicado. Parece relevante solamente en los extremos. ¿Qué quiere decir? Para un científico esto es relevante, pero en la práctica, para un usuario de algo, de algún producto o un servicio, no tiene muy en claro, y para un gestor en una empresa, en una organización, tampoco tiene muy en claro cómo tiene que tomar sus decisiones simplemente con esa definición. Y lo que nosotros estamos buscando es una definición que sea útil para gestionar en la práctica y para tomar decisiones. Esto, por ejemplo, en la educación muchas veces uno dice que va a ser una práctica de matemática, y bien, esto podría ser puesto como un conocimiento básico. Es decir, cuando alguien hace una práctica de cálculo numérico, da la teoría, hace los ejercicios prácticos, y si lo ve un tercero que no tiene conocimiento de matemática, es muy difícil decirle que eso es una práctica. Eso hace que esa clasificación no sea muy útil para esto de tomar decisiones. Una clasificación que es bastante importante es la de Michael Polanyi, ya lo hemos referido anteriormente, y esto tiene que ver con el grado de comunicabilidad del conocimiento. La clasificación es de conocimiento explícito y conocimiento tácito. Algo hemos mencionado, y ahora estamos tratando de especificar claramente de qué se trata. El conocimiento explícito es aquel que puede ser codificado, es decir, puesto en términos de un código verbal o escrito. Ese conocimiento explícito también es llamado articulable. Este puede ser transmitido y recibido fácilmente, pero acá interviene la cuestión del costo de cómo puede ser perfectamente codificable y transferible. Es decir, el costo de hacerlo, a esta articulación o codificación, para poder ser transferible, puede que no compense el beneficio de hacerlo. Es decir, que económicamente puede estar impidiendo esa articulación, codificación, y por lo tanto impide su transferencia. En principio tenemos esta clasificación de conocimiento explícito, y que es el conocimiento que es articulable, es decir, puesto en código, y eso puede ser costoso. En el extremo, cuando esto no se puede hacer, no se puede articular o no conviene, porque son las dos alternativas, o no se puede o no conviene, es la otra parte de la clasificación, que es el de conocimiento tácito. Es aquel que no puede o es muy costoso codificarse, por lo tanto no puede transmitirse fácilmente. Dentro de ese conocimiento, las habilidades, y esto es un tema, un elemento importante que va a ser parte de la definición de tecnología, las habilidades es lo que no puede ser replicado en forma sencilla por nadie. Una habilidad es muy difícil de codificar y de transmitir, por lo tanto. Eso es parte del centro de lo que nos interesa de la definición de conocimiento tácito. De esa manera, cuando el conocimiento se genera, puede que no pueda ser disponible para todo el mundo. Entonces, no es solo por una cuestión de apropiabilidad, palabra adecuada para retener en términos de tecnología, no es solo entonces el conocimiento tácito que es no disponible por todos por una cuestión de apropiabilidad, sino por una cuestión, o sea, apropiabilidad que quiere decir que puedo yo no enseñarle a otro, sino que es una cuestión de costo de transmisión y recepción. Es muy difícil hacer esa transmisión porque el costo de hacerlo es muy alto. Y hay veces que es imposible hacerlo. Por ejemplo, lo que es imposible es explicitar, es decir, codificar, poner en palabras el sabor de algo o el olor de algo. Nadie puede decir eso en forma explícita. Eso sería un impedimento extremo.
La habilidad sería algo un poco más intermedio, y en esto hay que tener en claro, por ejemplo, cuando alguien les dice hay que hacer un manual, el manual de calidad de una empresa. Las habilidades del operario de una máquina particular es muy difícil o casi a veces imposible de poner en un manual de calidad. Entonces, normalmente se exige que en un manual de calidad esté todo, pero obviamente que ese todo es imposible porque simplemente hay mucho de ese conocimiento que está tácito. Otra clasificación que es importante es la de Lundvall. El paper también se los dejo, el de Lundvall, para que lo vean, donde está la clasificación, donde por primera vez desarrolló esta clasificación. Y hace una clasificación del conocimiento por tipos de conocimiento, donde hace una partición en 4, y esto tiene mucho que ver con lo que sucede dentro de una organización. Y los tipos de conocimiento son el know what, know why, know how y know who. Lo que vamos a hacer con esta clasificación es cruzarla, es lo que usualmente yo hago, está implícito el cruce, pero no está desarrollado en ningún paper. Normalmente yo lo hago porque es muy útil para identificar los tipos de conocimiento. En el know what es el que se asocia con el conocimiento más tipo información básica, es decir, a qué le vamos a llamar información, a lo que es un conocimiento que puede ser de datos, de recetas, o todo lo que puede ser transmitido sencillamente, es decir, todo lo que puede ser, en términos de Polanyi, muy explícito. Ese sería el know what. Pero ya vamos a ver que no necesariamente el know what no es puramente explícito, ya lo vamos a ver por qué. Sigamos con la clasificación y después desarrollaremos el entrecruce con la clasificación de Polanyi. Entonces el know what sería pasar una base de datos, una receta. El know why sería el conocimiento que es científico básico, de ese conocimiento que estaba definido en el manual de Frascati como leyes y principios de la naturaleza, el que está puesto en papers, básicamente. Obviamente que también es relativamente simple de transmitir, es un paper científico. Eso está escrito en publicaciones y tiene bastante de explícito, pero vamos a ver que no es 100% explícito. Luego tenemos el know-how, que es, en términos del manual de Frascati, el conocimiento aplicado, pero es el que se relaciona más con habilidades. Esto que veíamos de esas habilidades, por eso decía en la clasificación de Polanyi, aquella parte de conocimiento tácito. El know-how, más relacionado con las habilidades, es el que poseen también los científicos, pero también lo tiene el obrero de la línea. El hombre de negocios que hace proyecciones también tiene ese know-how. No es tan fácil de transmitir esas habilidades. Y después el know-who, esto que es poco apreciado en las otras clasificaciones, es una información de quién conoce. Es decir, no ya es un conocimiento específico del tema por parte de una persona, sino que conoce a quién conoce y quién sabe hacer qué. Esto implica la capacidad social de establecer relaciones entre los grupos especializados para aprovechar el trabajo en conjunto. Esto es súper importante porque el conocimiento en las sociedades siempre es un trabajo conjunto. Es imposible el desarrollo del conocimiento en forma individual. Aquellos que han desarrollado conocimiento en forma, entre comillas, individual, lo han hecho con el conocimiento de los otros puestos en libros, obviamente. Bueno, al menos en la demanda de los otros, la comunicación con los otros para solucionar problemas también de los otros. Bueno, entonces tenemos esta clasificación de Lundvall y ahora vamos a hacer alguna disquisición sobre esto. Esta clasificación mejora la tradicional, obviamente, la de entre ciencia y técnica,
incorporando algunos tipos de conocimientos además del básico y aplicado. Eso ya quedó obvio. También incorpora los elementos de la clasificación de Polanyi, porque describe cómo se adquieren esos conocimientos, en la clasificación de Polanyi. En cada uno de estos 4 alternativas se describe de esa forma, cómo se adquiere. La forma de adquirir conocimiento varía entre el know what y el know why, obviamente. En ambos pueden ser adquiridos esos conocimientos con libros, revistas, o asistiendo a conferencias, accediendo a la base de datos. Obviamente el know what no requiere mucha explicación argumental, sí el know why. Ahora, en el know what se requiere algún código, algún conocimiento tácito, porque no es explícito total. Por más que me manden un código, necesito algún conocimiento que se ha ido desarrollando de ese código. Y recordando la definición de instituciones, el lenguaje es una institución que es emergente, palabra que ya estuvimos explorando y que Simon lo ha desarrollado bien en un paper que también lo tiene. Es decir, la institución, el lenguaje, que son reglas para comunicarse, son las útiles, y que mucho de eso está implícito, mucho está tácito, sirve para comprender ese conocimiento que se supone que es totalmente explicitado. Es decir, que el know what tiene mucho de explícito, pero necesita un código, y ese código tiene mucho de implícito para poder comprender la base de datos, toda esa información. Es decir, lo que es know what es información básica y necesita un código. En el know why, con más razón, porque el know why tiene su diferencia con el know what, en que hay un científico y un grupo de científicos que tiene una argumentación, modelos, teorías particulares, visiones particulares del mundo, supuestos básicos, un mundo para explicar que está limitado con esas restricciones de supuestos y concepción del mundo. Y obviamente que la obtención de esas leyes y la comprensión de esas leyes necesita también un conocimiento tácito que no es fácil de construir, porque si no, los científicos se construirían online, obviamente, simplemente pasando libros y papers, y eso no es así. Bueno, entonces ya tenemos un poco más de idea de lo que es la clasificación, teniendo en cuenta que el conocimiento del know why del científico, a pesar de poder explicitarlo, no se puede hacer totalmente, y lo mismo sucede con el know what en extremo. La transmisión de la investigación del know why incluye más que conocimiento tácito. Incluye también mucho de conocimiento tácito cuando los discípulos necesitan adquirir conocimiento en una experiencia conjunta. Eso, el know what y el know why, a pesar de ser codificables y poder transmitirse como información, y podrían venderse en el mercado, pueden venderse tranquilamente, al ser totalmente transferible, fácilmente transferible y bastante explícito. Son los dos últimos los que tienen una dificultad en la transmisión, digamos, recordemos el know-how y el know-what. Siempre donde hay un aprendiz que confía en la autoridad de quien lo enseña, es la forma más fácil de transmitirlo, y no tanto lo explícito. Lo mismo que sucedía con la ciencia, pero esto es más complejo de adquirir, porque son habilidades que se están adquiriendo, que se pueden poseer y son poco codificables. En las ciencias sociales, los que estudian los casos buscan, por ejemplo, desarrollar habilidades de los discípulos. El experto busca desarrollar en los discípulos esas habilidades, por ejemplo, en el estudio de casos. Bueno, esta clasificación de Lundvall también es importante para comprender algunos conceptos de conocimiento que surgen específicamente en la teoría del cambio tecnológico, que son los conceptos desarrollados por Arrow y Rosenberg,
que son los de Learning by Using, Learning by Interacting, Learning by Doing. Es decir, el aprendizaje haciendo, usando e interactuando. Esto es muy frecuente y lo vamos a poder mirar mucho en los papers, sobre todo en aquellos que son evolutivos. En el know-how es la novedad más importante que trae Lundvall y es el aprendizaje social, sobre cómo la relación entre clientes, socios, subcontratistas y algunos entornos especiales de aprendizaje, como asociaciones de profesionales y cualquier otro canal formal e informal, desarrollan un conocimiento que está incorporado en la sociedad y que no es fácilmente transferido y no es vendible en el mercado. Es decir, los dos primeros de Lundvall son más vendibles en el mercado, los dos últimos menos transferibles y vendibles en el mercado. La facilidad de la transferencia o no es parte de la posibilidad de apropiabilidad o no de esas tecnologías. Bueno, entonces, para ir entrando un poco más en el desarrollo de la definición de tecnología, podemos decir que en la historia del conocimiento del hombre se muestra que en principio el conocimiento se fue acumulando de manera empírica, el método empírico de acumular conocimiento. Ese método es el de prueba y error, como un mecanismo principal de selección de conocimiento. Y en la medida que se fue generando una metodología científica, se pudo evitar el costo en tiempo y en recursos de esa metodología empírica. Y en otros casos se posibilitó la generación de un nuevo conocimiento científico con la metodología científica. Es decir, sin experimentar se pudo generar mucho conocimiento científico sin el gasto en tiempo y en recursos. El método experimental hay veces que es imposible de aplicar y para eso sirve también el conocimiento científico. Los desarrollos matemáticos no se pueden experimentar, algunos de ellos, y eso es lo que ha generado mucho de los avances en las últimas épocas, y eso no puede ser experimentado, y por lo tanto el conocimiento científico ha generado esos avances sin necesidad de ese método experimental. De todas maneras, no es que el método científico ha sustituido el método empírico y el de prueba y error, simplemente se complementan. Un científico también utiliza ese método y cualquier otro método que le sirva para desarrollar avance en el conocimiento. Es una cuestión de combinación y cuyo grado de combinación difiere en las distintas ciencias. Lo que llamamos conocimiento tecnológico nació principalmente de la experiencia, pero poco a poco el método científico se fue incorporando como método para lograr resultados que son los buscados, porque hay una mayor eficiencia y mayor eficacia en algunas de las etapas específicas. Por lo tanto, la interacción entre ciencia y tecnología muchas veces se ha hecho indistinguible en ciertas actividades de acumulación de conocimiento. Y en particular en algunas actividades de innovación. Esto también está puesto en el manual de Frascati, está aclarado en el manual de Frascati. No es muy simple distinguir entre ciencia y tecnología, y eso es lo que estábamos hablando en algún momento cuando decíamos que no era demasiado útil esa clasificación. Lo mejor es ver cómo es el proceso de generación de conocimiento. Y en particular el conocimiento tecnológico, que eso es lo que nos interesa, con esas interrelaciones que tiene con la ciencia y con los otros tipos de conocimiento, que es difícil definir. Entonces por eso se hace difícil definir la tecnología, que es un concepto que se dificulta en la interpretación, en la observación y en su evaluación. Lo primero que tenemos que hacer es, para tener un avance, es definir el Sistema Nacional de Innovación. Esto ha sido definido por Nelson y por Lundvall también. Hablan de Sistema Nacional de Innovación, que son sistemas que tienen las sociedades y que incluye en forma básica el sistema de educación como herramienta principal para la acumulación de conocimiento. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, ese sistema de educación es tanto el formal como el informal, es decir, el que se da en un aula oficial o el que se da en el hogar, en el trabajo, en cualquier otra circunstancia.
Dentro del sistema de innovación podemos definir que la sociedad tiene el sistema educativo y después también podemos clasificar, así como lo hacen en el modelo de Frascati, los centros científicos, los centros tecnológicos y las firmas, de izquierda a derecha, tratando de poner en los extremos la ciencia por un lado y la tecnología por el otro. Y en particular en la firma, las empresas, la tecnología puesta en producto en el mercado. En términos de generación de conocimiento, los centros científicos usualmente están en las universidades o otro tipo de instituciones. Ahí tenemos los centros tecnológicos y las firmas que ya dijimos es una línea que tiende a acercarse hacia la derecha donde se supone que tenemos el mercado. La superposición en la gráfica es porque en cualquiera de esas organizaciones no necesariamente hay una separación precisa respecto de la generación del conocimiento. Hay centros científicos que además hacen investigación, además de hacer investigación básica, realizan actividades que están más cercanas a una tecnología en particular. Y en los centros científicos las investigaciones pueden estar conectadas con producciones concretas que son organizadas por las firmas para poder lograr productos que pueden llegar al mercado. Ejemplos del proceso de generación de conocimiento hay muchos, pero lo más conocido, el que típicamente se desarrolla para explicar esto, es la termodinámica. En los centros tecnológicos es donde se generó la máquina de vapor, históricamente, y luego fueron los centros científicos los que desarrollaron las teorías para poder explicar ese fenómeno. Es decir, se pasó el conocimiento de la tecnología a la ciencia. Esto es un ejemplo de la no necesidad de la hipótesis lineal del conocimiento. La gente usualmente cree que primero se inventa, después se desarrolla una tecnología, pero el invento es científico. Se desarrolla como una aplicación tecnológica y después se vende por parte de una firma. Bueno, este es un ejemplo de que no es así necesariamente. La cuestión es mucho más compleja. Luego, obviamente, va a poder haber una interacción entre el centro tecnológico y el centro científico, y eso va explicando su evolución. Esto es lo que dificulta, y ya lo habíamos dicho anteriormente, dificulta ver en qué momento está lo tecnológico y en qué momento está lo científico. El caso, por ejemplo, de la electricidad es todo lo contrario. Primero nace como descubrimientos científicos y luego se pasa a los desarrollos tecnológicos. En cualquiera de los dos casos terminan siendo las empresas las que llevan esos productos al mercado. Decíamos que entonces la hipótesis lineal, esto de invento, innovación, producción, no es algo necesario y en general es bastante más complicado. Esa hipótesis era sostenida en un primer momento, hasta incluso en la primera época de Schumpeter sostenía algo de este proceso lineal, pero obviamente que para tener una definición de tecnología tengo que tener una idea de este complejo proceso que es mucho más que este proceso lineal. Entonces, si bien esto puede ser factible, este proceso lineal, la cuestión es más compleja y ese proceso lineal se descarta en general para los modelos que reflejan algo de esa complejidad. En los modelos no puede ser desarrollado con esa hipótesis de linealidad del conocimiento. El esquema real es muy difícil de esquematizar, ¿no es cierto? Porque es mucho más complejo. De todas maneras, podemos hacer una descripción más detallada especificando que en los centros científicos se especializan en realizar investigaciones básicas, que son de propósito general y no tienen como objetivo la creación de una tecnología en particular, y mucho menos un producto específico. Entonces, hay veces que en esos centros se realizan actividades de investigación básica orientadas, junto quizás con un centro tecnológico que tiene alguna actividad como base para su objetivo, el de la investigación aplicada. Es decir, de lo que se va a ocupar el centro tecnológico es la investigación aplicada y por ahí comparte la investigación básica orientada con un centro científico. Entonces, las etapas posteriores pueden ser en estos centros tecnológicos los desarrollos experimentales y luego de eso se puede implementar junto con una empresa, por eso lo que hablamos de las superposiciones, con innovaciones de productos o de procesos que pueden comercializarse en el mercado. A su vez, desde el lado de las empresas, podemos tener una clasificación que es la de Pavitt. El paper también creo que se los dejo. Y es cómo se tipifica a las empresas en términos de su capacidad de generar conocimiento.
Entonces así Pavitt define a las empresas que están dominadas por la oferta, que son las que típicamente describe, por ejemplo, el modelo neoclásico. Tienen toda la tecnología que viene dada exógenamente, es decir, por el exterior. Los oferentes de esas tecnologías se encuentran fuera del sistema de las empresas y son los centros tecnológicos los que hacen esos desarrollos experimentales y que pueden definir productos que las firmas pueden vender en el mercado. Es decir, las firmas de los oferentes tecnológicos son las que venden en el mercado y eso las comprarían las empresas dominadas por la oferta. Es decir, que la empresa dominada por la oferta internamente no genera ninguna innovación. Y son los centros tecnológicos los que son quizás proveedores de estas empresas. También lo pueden ser las otras de la clasificación, por supuesto. Un ejemplo de empresa dominada por la oferta sería una empresa agropecuaria que solamente recibe la tecnología desde proveedores de genética, semilla, maquinaria, etc. Y lo único que hace es leer los manuales que vienen con esa tecnología y lo que hacen es lograr el producto que después se vende en el mercado. Los oferentes especializados son estas empresas que vinculadas con centros tecnológicos, ya sea porque la tienen en un laboratorio que está adentro o que está afuera, y pueden generar innovaciones tecnológicas que pueden ofrecerse, por ejemplo, a esas empresas anteriores, a esas empresas dominadas por la tecnología. Son empresas que pueden hacer, por ejemplo, maquinaria especializada. Por ejemplo, los tractores para el sector agropecuario, pueden ser maquinarias para hacer dulces, etcétera, etcétera. Luego están las empresas intensivas en escala. Son empresas que tienen una vinculación tecnológica más cercana a la ciencia que las anteriores. Son empresas petroquímicas, desarrollan productos que surgen de investigación aplicada o de investigación básica orientada. En las petroquímicas se desarrollan todas estas tecnologías y siempre es a gran escala y pueden ser proveedoras de cualquiera de las otras dos tipos de empresas que vimos antes. Luego están las empresas basadas en la ciencia, como las biotecnológicas, por ejemplo, las electrónicas, que están mucho más cerca de la investigación básica. Es mucho más frecuente que este tipo de empresas contrate a un científico básico, porque tienen una conexión que pueden generar productos y innovaciones que puedan ser provistos a cualquiera de las otras tres tipos de empresas. Pueden generar esas innovaciones, incluso que pueden llegar al mercado. Es decir, pueden ser gente que haga investigación básica, pero que al mismo tiempo dentro de la empresa genere innovaciones que puedan llegar a ser directamente vendidas al mercado. Volviendo a la complejidad de ese proceso de innovación, tratando de esquematizar un poco mejor que el modelo lineal, se pueden incorporar algunos conceptos que son útiles después para poder comprender de qué se trata la tecnología y incorporar, al menos implícitamente en la definición de tecnología, estos elementos. Más allá del proceso lineal, los inventos y las innovaciones muchas veces participan en una red compleja. Hay mucho paper de esto. Y esa red compleja es muy difícil de identificar en términos de causalidad. Supongamos que hacemos un esquema lineal, simplemente. Podemos generar una innovación con diferentes inventos. O podemos poner innovaciones anteriores, pero vamos a hacerlo simple. Podemos poner muchos inventos que confluyen con una innovación y esa innovación puede generar diferentes productos. Identificar la causalidad en esa red compleja es bastante difícil, no se puede hablar directamente porque hay muchas complementariedades. Obviamente que si agregamos el feedback, que es lo que eliminaría esa concepción lineal, la cuestión se hace mucho más compleja. Obviamente esto ya lo hemos hecho en el ejemplo de la termodinámica y de la electricidad. Además de esas interacciones que existen en el proceso tecnológico, se agregan las que existen en el entorno institucional, cosa que ya deberíamos saber por las teorías institucionales. Conceptuando a estas instituciones vimos que eran reglas de juego, en el sentido amplio, como lo hace Douglas North. El concepto que podríamos incorporar para sintetizar la estructura de instituciones de una sociedad dentro de todo este sistema de innovación sería el concepto de matriz institucional de una sociedad, donde hay como una red ultra compleja y gigantesca que se superpone e interactúa con todo ese sistema de innovación y se va desarrollando
con mayor o menor paralelismo con ese sistema de innovación. Vamos a ver que muchas veces es crítico cuando las instituciones no corren junto con la tecnología, y eso puede ser una traba específica en el desarrollo de una sociedad. Si a esta descripción del proceso tecnológico le agregamos el sistema económico, que es el que desarrolla los incentivos de mercado para generar las innovaciones y el financiamiento para todo el sistema, junto con las instituciones, ya tendríamos entonces los tres elementos básicos que van a determinar y terminan de definir el proceso tecnológico para generar innovaciones. En conclusión, para poder definir la generación de innovaciones, debemos describir y analizar el Sistema Nacional de Innovaciones, la matriz institucional de la sociedad y el sistema económico. Y es por eso que hemos visto los tres tipos de teorías que sintetizamos respecto de las diferentes visiones económicas para que sean útiles para lograr una definición. Podemos intentar una definición de tecnología como conclusión, y la pregunta sería: ¿cómo podemos definir tecnología visto todos los elementos básicos que ninguno puede estar excluido en esta definición? Podríamos decir que la tecnología es el conocimiento resultado de un conjunto de procesos y productos, es decir, que no solo se incorpora el producto que es resultado, sino también el conocimiento asociado a su uso, aplicación y al proceso de desarrollar el producto. Recalco la cuestión del uso y la aplicación, porque en el proceso también intervienen los usuarios. El proceso de desarrollar el producto, que muchas veces incluye un fracaso, lo que a su vez incluye el conocimiento tácito para hacer todo esto. Por lo tanto, podríamos definir y esquematizar para afirmar estos conceptos que la tecnología es un conjunto de conocimientos que tiene como objetivo la obtención de un producto. Ese producto puede ser físico o no, que incluye el conocimiento en el producto, su receta para lograrlo y usarlo, y todo el proceso de generación de esos conocimientos, es decir, todo el proceso de generación del conocimiento del producto, que incluye fracasos, todo el proceso de generación del conocimiento, que es de establecer la receta, el proceso de conocimiento de la obtención del producto y de la receta, y el de el uso. Todo esa generación, todo el proceso de generación de todos esos conocimientos también debe estar incluido dentro de la definición de tecnología. Por supuesto que las distintas tecnologías tienen una mezcla determinada de los distintos tipos que ya vimos en Lundvall, viendo y repitiendo que en cada uno de esas clasificaciones de Lundvall hay una combinación de conocimiento explícito y tácito o implícito, que es la clasificación de Polanyi. Al mismo tiempo, en las ciencias que son básicas o puras, se diferencian en su generación con el conocimiento respecto de las tecnologías, porque no se tiene un objetivo. En la ciencia no hay un objetivo de generación de un producto, pero sí se superponen sus actividades y se interrelacionan con las tecnologías en la forma compleja que ya definimos. Los usuarios, hay que volver a decirlo, también interactúan en este proceso. Entonces, es evidente que la definición de tecnología de la economía neoclásica es demasiado simple y solo puede ser considerada en casos muy particulares, como por ejemplo el ejemplo que vimos en la clasificación de Pavitt, de los dominados por la oferta. De igual manera, es evidente que la teoría evolutiva es aquella que es apropiada para analizar los procesos tecnológicos como los describimos anteriormente, y que es lo que se observa empíricamente. El modelo schumpeteriano y todos los desarrollos de la teoría evolutiva se corresponden mucho más con los desarrollos de conocimiento científico y tecnológico a partir de las crisis de los años 70 del siglo XX. Se evidencia muy claramente, sobre todo cuando uno necesita describir la tercera revolución, que es la que llamamos digital.
cada vez se hace más evidente que la generación del valor se centra en la incorporación del conocimiento. Y mirando en retrospectiva, podríamos decir que lo central para el desarrollo de las sociedades es esa incorporación del conocimiento. Bueno, espero que haya quedado claro la cuestión de definir la tecnología. Es algo bastante complejo. Hemos intentado una definición que incluye todo la generación del conocimiento del proceso en el desarrollo de la tecnología y tiene que incluir todos los elementos, incluyendo al usuario. Eso va a ser importante para poder definir los procesos decisorios respecto a la tecnología. Y eso es lo que trataremos de hacer, pero antes que eso es útil ver algo de la historia de la tecnología.